el PSOE no tiene ninguna voluntad para afrontar de forma democrática el conflicto del pueblo vasco, el conflicto que sufre Euskal Herria. No tiene voluntad ahora, pero tampoco la ha tenido nunca. Su modelo antes y ahora es el de la vía represiva. Compite con el PP y se quiere llevar las medallas. Está claro que en Euskal Herria el PSOE hoy está más atado que hace 30 años a la herencia de Franco. Con esta vorágine represiva de ilegalizaciones, imputaciones, amenazas, agresiones, detenciones, encarcelamientos, los demócratas del PSOE, con esos métodos tan exquisitamente democráticos y con la ayuda inestimable del gobierno de Ibarretxe, han pretendido evitar que la opción de la izquierda abertzale estuviera presente en las urnas. Pero mira por dónde no han podido. Encarcelan a las personas que son las referentes políticas de la izquierda abertzale, pero la militancia de la izquierda abertzale, su base social, está dispuesta a coger una y mil veces el relevo, a seguir luchando y trabajando por conseguir un escenario democrático para este pueblo. Ese es nuestro delito, un escenario que traiga la superación de un conflicto demasiado largo, un conflicto que está generando demasiado sufrimiento. La labor militante inmensa de las miles de personas que hacen suyo y que hacen real y fuerte el proyecto de la izquierda abertzale hará posible que el 1 de marzo se llenen las urnas con los votos a favor de la democracia de Euskal Herria. Esa militancia es la razón y la garantía del éxito de la izquierda abertzale. Bi egun falta dira, bi egun baino ez, boskak emateko, eta bi egun hauetan lanean jarraitu behar dugu. Hauteskunde hauek iruzur eskandalagarria dira. Kanpoan utzi nahi izan gaituzte, baina gure bosken indarra eskutu ezina izango da. Gure boskek gehien balio duten boskak dira. Horregatik hain zuzen ere, oldartzen dira gure aurka. Jakin badakitelako, boska horren balioa izugarria dela, eta ekidin nahi dute gure presentzia. Beraz, egoera larria bai, bada, baina etsipenari lekurik ez, eta engainurik lekurik ez. Soren eskaintza ezagutzen dugu, oso ongi ezagutzen dugu, baina batez ere mile sufritzen dugu. Zer espero dezakegu hoiengandik? PNV-ren eskaintza sobera ezaguna dugu ere. 30 urte luze izan dute. Ibarretxek orain esaten duenez bezala, herri honen alde egiteko. Baina hain zuzen ere, zer egin dute orain arte? Justo kontrako egin dute. PNV-ren merituak bi esalditan laburtzeko, Espainiar gobernuaren morroi zintzoa izatea, eta euren alderdiaren aparatoa eta negozioak ondo baino beto zaintzea. Hori da bere merituak, hori da bere eskaintza, bere benetako eskaintza. El cambio de que hablan el PNV y el PSOE no tiene nada que ver con el cambio que este pueblo necesita. El cambio que el PNV y el PSOE ofrecen tienen un elemento común: conseguir que Euskal Herria se sienta más cómoda en España. No hay otro objetivo. Y ello supone, claro, debilitar al máximo a la izquierda abertzale. Si no se puede acabar con la izquierda abertzale, hay que debilitarla al máximo. Con un objetivo: que el proyecto soberanista de este pueblo no avance. La independencia de Euskal Herria, que la independencia de Euskal Herria se convierta en una utopía del pasado. Eso es lo que realmente pretenden. No hay nada más. No podemos dejar el más mínimo resquicio ni al desánimo ni al engaño. Tenemos fuerza e ilusión para provocar el cambio que Euskal Herria necesita. Y el 8 de marzo lo vamos a demostrar. La independencia, más pronto que tarde, será el presente de este pueblo.